Todo ocurrió muy rápido, en un instante la moto resbaló y cayó. Se oyó un quejido de dolor. Tu-Cam atónita vio a Ang-Nam agarrándose la pierna con gesto de dolor. En su cabeza solo quedaban el pánico y la culpa. No dejaba de disculparse asegurando que no había sido intencional. Chicos, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para ver qué pasa después. Era una mañana prometedora. Tu-Cam cosechaba contenta lufas tiernas, fruto de su trabajo y motivo de gran orgullo. Las lufas bonitas y frescas se recogían rápido y las ventas con los clientes fluían sin contratiempos, dándole la alegría de un ingreso para sostenerse. Esa calma se rompió de golpe cuando el clima cambió de repente. Del sol intenso pasó a un aguacero. De camino de vuelta al cobertizo tras una cosecha algo lejana, se encontró con Ang-Nam, el policía amable que suele ayudarla. Él se ofreció a llevarla un apoyo oportuno en medio de la lluvia repentina. Un instante bastó para cambiarlo todo. El camino de siempre se volvió peligroso. La rueda patinó sobre una capa de arena fina, la moto se desestabilizó y dejó una marca larga en el suelo. El chirrido seco del roce lo dijo todo. La moto se fue al suelo y un quejido salió por reflejo. En ese momento Tu-Cam se quedó inmóvil con los ojos muy abiertos y el cuerpo rígido. Lo primero que sintió no fue miedo sino culpa, como una piedra en el estómago que le cortó la respiración. La escena después de la caída se volvió fragmentada. Ang-Nam se sujetaba la pierna con el gesto contraído y la respiración entrecortada. El polvo del camino se había pegado en una capa fina al bajo del pantalón. De pronto cada detalle saltaba a la vista: unas manchas de barro, el retrovisor torcido apuntando al cielo, el manillar golpeando el suelo con un sonido fuera de lugar. En medio de todo ese desorden, una mirada de desconcierto. En la mente de Tu-Cam chocaban las preguntas. ¿Fue culpa mía? ¿Estaba el camino resbaladizo? ¿Fue un minuto de...? La imprudencia había causado el problema. El corazón se aceleró empujando la ansiedad cada vez más arriba. Antes de que el cuerpo reaccionara, la mente ya se estaba culpando. Una oleada de disculpas apareció en silencio, sin palabras, sin diálogo, solo el torbellino interior. Los hombros temblaban y el pecho se cerraba ante el peor escenario, una lesión de verdad. Una responsabilidad sin nombre. Una grieta difícil de reparar entre personas que se habían ayudado. Sus movimientos se volvieron torpes. La mano fue a sostener y se retiró, los ojos buscaban señales de gravedad. Los pasos vacilaban entre el miedo y el remordimiento. El giro de la historia estaba en algo que ella no sabía. Antes de la caída hubo una broma improvisada ligera, pensando que haría reír al otro y todo pasaría. Pero la línea entre lo gracioso y lo imprudente es finísima. Cuando la emoción se desborda, la broma se sale de control. El resbalón, el quejido, el gesto de dolor, todo se convirtió en pruebas que agrandaban la culpa de quien no tenía mala intención. Tomó el control el instinto de supervivencia. Tu-Cam se asustó no solo por una posible lesión, sino por la responsabilidad invisible que se le venía encima. Se dio la vuelta y echó a correr. Sus pasos no tenían rumbo, solo existía la necesidad de huir del lugar donde la culpa acababa de echar raíces. No hubo gritos ni llamados. Solo la impotencia de quien comprende que ha tensado demasiado y la cuerda se ha roto. A su espalda, la moto quedó de lado, el asiento tocando el suelo, y un manillar raspando el asfalto, una sensación de daño real que helaba. La distancia entre ambos se acortó pronto. Cuando Ang-Nam la alcanzó, el tono cambió, ya no se oía el motor, solo los pasos. La moto estaba dañada, quizá desde esa caída tan dura. En la mente de Tu-Cam, el costo de la reparación aparecía como una factura moral. Si la moto se estropeó por lo ocurrido entonces, ¿acaso todo empezó por un descuido propio? La sensación de culpa se pega pesada como el polvo húmedo del camino.
Cuando estuvieron lo bastante cerca como para ver bien el rostro del otro, la preocupación se volvió cuidado. Ella lo revisó con la mirada, buscó señales de dolor e intentó calcular la gravedad. En ese momento salió a la luz parte de la verdad. La confusión de An-Nam no era por un dolor creciente, sino porque la broma había rozado el límite del peligro. La confesión sobre la intención de bromear no se dijo en palabras, pero se entendió en cómo relajó los hombros y en la extraña desaparición del ceño entre las cejas. El dolor pareció diluirse en cuanto ella mostró interés. El ambiente se aflojó y se hizo más ligero, pero no del todo. Porque detrás del suspiro de alivio quedaba la estela del malentendido. Una broma que se pasa de la raya puede no dejar heridas físicas, pero difícilmente evita un rasguño en la confianza. Aquí la historia ya no avanza por acciones, sino por una mirada hacia adentro. La vergüenza por haber huido, la mezcla de rabia y cariño al verse empujada al papel de culpable, a la fuerza, la confusión ante lo frágiles que pueden ser relaciones que parecían seguras. Y en algún rincón surge un miedo muy cotidiano. Si un tercero lo hubiese visto por casualidad, el relato podría interpretarse de 1000 maneras. La imagen de la moto se volvió una prueba clave como un testigo terco. El rayón del manillar, el espejo torcido, la pieza de plástico con una marca larga, señales tan concretas que convirtieron la broma en un daño real. En la cabeza de Tu-Kam apareció una cuenta invisible. Quizá la reparación no cueste mucho, pero la deuda emocional dura más. Porque aquí la deuda no es solo dinero, sino el trabajo de recuperar la sensación de estar seguros juntos. A partir de aquí la historia entra en un tono más bajo. ¿Por qué bromeamos a menudo para acortar distancias, para ponerle un toque ligero a lo cotidiano? Pero el precio del humor siempre depende de la base de confianza y de dar la dosis justa en el momento adecuado, en el instante en que uno confía. Cuando entiendes que acabas de herir a quien te ayudó, cualquier broma se vuelve un cuchillo. El impulso de huir de Tu-Kam no fue debilidad, fue una forma de defensa cuando su cerebro la colocó en el papel de responsable. Era escapar de una sentencia dictada por su propia conciencia. Para quien inició la broma, la sensación de derrota fue clara. Cuando la risa prevista no llega y la escena ya no encaja con el guión inicial, uno entiende el peso de esos segundos de descuido. El miedo cambia de lugar de temer ser malinterpretado a temer haber provocado un malentendido imposible de corregir. La impotencia de esos pasos que corren detrás es el intento de alcanzar la sombra de una confianza que se está yendo. Y aparece un detalle secundario, pero nada menor, el temor a otras miradas, a que una novia pueda entrar en escena en cualquier momento. Lo privado puede volverse drama público con una sola mirada sin contexto. Ese nerviosismo no es cobardía, es la conciencia de cómo piezas sueltas pueden armar una conclusión equivocada. Cuando baja la tormenta de adrenalina, queda el leve oleaje de las consecuencias. Nadie salió gravemente herido, pero ambos tienen que reajustar su idea de los límites. La lección aquí no se enseña con eslóganes. Se siente: si vas a bromear con alguien, asegúrate de que el suelo sea firme. Y si ya cruzaste la línea de seguridad, no dudes en asumir la culpa ni en calmar el daño invisible. Porque la confianza, una vez rayada, no hace ruido como el metal raspando la piedra, pero tarda mucho en pulirse. Al final, la historia se cierra en un silencio suficiente. No suena el motor. Solo quedan las respiraciones que se aquietan. La moto se arreglará como se arregla cualquier cosa rota. La culpa se irá apagando como el polvo del camino cuando se limpia con cuidado. Pero el recuerdo de una broma que cruzó el límite seguirá ahí como una señal discreta en una ruta conocida. Ve despacio en esta curva, porque detrás de cada risa hay un umbral. Ese umbral de seguridad debe respetarse. Y es justamente ese umbral, cuando se cuida, el que da calidez a las relaciones,
un lugar donde uno puede respirar aliviado, reír de verdad y saber que no lo van a dejar atrás por un instante de descuido. Cuando se deshizo el nudo del malentendido, el ambiente volvió a sentirse limpio. El pulso de Tu-Kam bajó. La gratitud empezó a ganarle al temblor que quedaba. Ella y An-Nam se pusieron enseguida manos a la obra, ordenar el lugar, recoger la basura y luego mirar el tramo del huerto invadido por la maleza tras varios días de lluvia. La decisión de quedarse a deshiervar llegó como un reflejo. La azada, los guantes y los surcos desordenados tuvieron de inmediato quien se hiciera cargo. El ritmo del trabajo fue imponiendo un nuevo orden. Cada golpe de azada abría un trozo de tierra limpia. Cada manojo de hierba lanzado al carro quitaba un peso del pecho. Por dentro, Tu-Kam se sentía cálida y a la vez cohibida, agradecida por tener a alguien al lado, pero con miedo de molestar, de contraer una deuda que no sabía cómo pagar. A cambio, la presencia serena de An-Nam, esa forma de cargar en silencio con lo pesado y de fijarse en los rincones, se volvió una calma tangible. La sensación de estar sola en el trabajo fue saliendo del cuadro. Cuando el trabajo tomó ritmo, la historia mostró otro pliegue. La madre de An-Nam, antes cauta por viejas cicatrices, ahora miraba a Tu-Kam con comprensión. Ese cambio fue el pasador que sostuvo el vínculo a un joven frente a las habladurías. Para Tu-Kam fue un privilegio tener a alguien de los suyos, sin compartir sangre, que llega a tiempo, hace lo que toca y sabe apartarse cuando corresponde. Se prometió levantarse con más fuerza para que esa deuda de gratitud no se alargara hasta volverse carga. Al caer la tarde, los bancales quedaron alineados, los parterres ordenados, y la tierra volvió a respirar. En el borde de la escena quedaba la moto con raspones y a la espera de reparación, recordando que cada quien tiene su parte de vida por poner en orden. La invitación a comer quedó para la próxima. La despedida fue suave y larga. Una temporada nueva espera ser sembrada no solo en la tierra, sino en la manera en que las personas vuelven a plantar la confianza tras un día lleno de pruebas.